y vimos su gloria. ¿La de quién? La del Verbo. Gloria como la de quién. A ver otra vez. Esa gloria como es parecida a la de quién. A la del unigénito. Ah, entonces son dos glorias. A ver si me estoy dando a entender. ¿Son dos qué? Dos glorias. La del Verbo, que es como la del unigénito. La palabra como no dice que es la misma. Me está diciendo que hay otra gloria. Eso ya, sin haber explicado más, eso ya me dio a entender a mí que el Verbo no es Cristo. Porque me está diciendo, y vimos su gloria. ¿La de quién? La del Verbo. Y después dice, gloria como la del unigénito. Gloria semejante, parecida. ¿A la de quién? A la del unigénito. Son dos. No es la misma. Si el Verbo tiene una gloria y el unigénito tiene otra, pues entonces no es el mismo. Se equivocaron los teólogos en el diccionario cuando le dijeron Verbo, Hijo de Dios. Se equivocaron. Entonces, cuando decimos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, entonces no es Cristo. ¿Es Cristo el Verbo de Dios? Repito, ¿es Cristo el Verbo de Dios? ¿Sí o no? Bueno, y escuchamos los argumentos de la luz del mundo. Ellos afirman que el Señor Jesucristo no es el Verbo de Dios. Repito, ellos afirman que el Señor Jesucristo no es el Verbo de Dios. Afirman que Dios verdaderamente es el Verbo, es decir, que la palabra es Dios, pero ellos no creen que Cristo sea la palabra, sino más bien que esa palabra es el Padre. En pocas palabras, niegan la deidad de Cristo, niegan que el Señor Jesucristo tenga divinidad habitando en su cuerpo. Y eso es una herejía. En primer lugar, ellos afirman en su argumento que es el más sólido, entre comillas, el más usado. Realmente es una ridiculez, pero para ellos es lo más sólido. Si esto es lo más sólido, ¿qué será lo más débil, verdad? Pero bueno, ellos dicen, Juan 1:1 no dice que el Verbo sea el Señor Jesucristo. Repito, ellos dicen, Juan 1:1 no dice que el Verbo sea el Señor Jesucristo. Ahí dice que el Verbo es Dios, pero no dice que el Verbo sea Jesucristo. Bueno, en primer lugar, esto es una falacia de hombre de paja, una falacia literalista, ya que no es necesario que diga explícitamente que Jesucristo es el Verbo. Lo único que es necesario es que la palabra de Dios demuestre que Jesucristo es el Verbo. Repito, no es necesario que la palabra de Dios diga Jesucristo es el Verbo. Solo es necesario que la palabra de Dios nos dé evidencias que demuestren, que comprueben que Jesucristo es el Verbo. La palabra de Dios no dice Jesucristo es el Verbo, pero sí demuestra que Jesucristo es el Verbo. ¿Cómo? Con evidencias que comprueban los hechos. Nos da evidencias que comprueban, que demuestran que Jesucristo es el Verbo de Dios. Ahora yo le devuelvo la falacia a mi oponente y le pregunto, ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesucristo no es el Verbo? Tú me dices, ¿dónde dice que es el Verbo? ¿Dónde dice Jesús es el Verbo? Que así lo diga literalmente, yo te la devuelvo. ¿Dónde dice literalmente Jesucristo no es el Verbo? Y no lo vas a encontrar.
Ahora, si usted afirma que Jesucristo no es el verbo, no le basta con que no se encuentre una frase literal en la Biblia. Usted tiene que demostrar con la Biblia que Jesucristo no es el verbo, pero no lo va a poder comprobar. Vamos a analizar el Santo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver, Juan 1:1, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos da las evidencias que demuestran que efectivamente Jesucristo es el verbo de Dios. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esta palabra verbo en el griego es logos, ¿verdad? En el principio era el verbo, el logos, la palabra. Y el verbo era con Dios. O sea, la palabra era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, este verbo, esta palabra, era desde el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sin quién? Sin el verbo. De eso nos está hablando el contexto del texto. Ahora, esa es una parte. Luego dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? En el verbo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál luz? El verbo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por el verbo. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién? Al verbo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ya ves, está hablando del verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y quién es este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este Hijo unigénito del Padre? Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. A Dios nadie le vio jamás, versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el verbo es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Mateo 16, 18. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, conclusión, el verbo es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo. Por tanto, encontramos evidencias que comprueban, que demuestran que Jesucristo es el verbo de Dios mencionado en San Juan capítulo 1. Pero hay mucho más, muchas más evidencias. Ahora, cuando analizamos las características que se le dan al santo verbo de vida, nos damos cuenta que este verbo es Jesucristo. Por ejemplo, en primer lugar, el verbo estaba con el Padre. Vamos a leer Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Quién está hablando aquí? El Hijo de Dios. ¿Quién? El verbo que estaba con el Padre. Número 2. Perdón, me falta la escritura. Vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos palpado,
con lo que palparon nuestras manos, lo que hemos contemplado, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, ¿sí? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿A quién vieron? A Cristo, al Hijo de Dios. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es este verbo de vida que se manifestó al mundo? Dios se manifestó en carne. ¿Cómo? Por medio de su Hijo Jesucristo. Lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo sí es el verbo de Dios. El verbo que estaba con el Padre, ¿sí? Y que se encarnó, ¿sí? Para que Dios se manifestara en carne y pudiera darse a conocer a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Así que ese argumento queda refutado por la santa palabra de Dios. Sin embargo, hay muchas más evidencias que nos demuestran que Jesucristo es el verbo de Dios. Número 2, el verbo se encarnó. La santa palabra de Dios demuestra que el Señor Jesucristo es el que se encarnó. San Juan, capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es el unigénito del Padre? ¿Quién es el unigénito del Padre? Mateo 18, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el Hijo unigénito es el verbo que se hizo carne. Encontramos no citas bíblicas que dicen Cristo es el verbo, pero sí citas bíblicas que demuestran que Cristo es el verbo, porque son evidencias que comprueban los hechos para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién? Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. Negar que Jesucristo es el verbo es negar que Él ha venido en carne y es ser un anticristo. Cuando una persona niega que Cristo es el verbo, está negando la encarnación de Cristo y se convierte en un anticristo, porque niega que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, aquel verbo se hizo carne, Juan 1:14. Y el que se hizo carne fue Jesucristo, primera de Juan capítulo 4, versículo 2. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, la santa palabra de Dios demuestra que Dios se manifestó en carne. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que el verbo que estaba con el Padre es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan 1:1. El verbo que estaba con el Padre se hizo carne. Juan 1:14, Primera de Timoteo 3:16, Primera de Juan 4:2. Tercer punto. Tercera característica del verbo. Dios creó el mundo por medio del verbo. Juan 1, vamos a leer. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo Dios lo usó para hacer todas las cosas. Dios, por medio de su palabra, creó todas las cosas. Ahora, ¿a quién usó Dios para crear todas las cosas? Al verbo. Y vamos a ver cómo el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos revela
¿sí? Nos demuestra el Espíritu Santo aquí, en la palabra de Cristo Jesús, en la palabra de Dios, que el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo Jesucristo, en este caso, como palabra creadora. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Padre usó al Verbo para hacer el universo. Y aquí nos revela que a quien el Padre usó fue al Hijo. ¿Cómo? Como Verbo. Una prueba más de que Jesucristo es el Verbo de Dios. Ahora, otra cualidad de este verbo. El verbo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Juan capítulo 1, versículo 1, en el nombre de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí la palabra de Dios claramente nos revela que este verbo es Dios. Y la santa palabra de Dios nos revela también que Jesucristo es Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a ir ahora a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver ahora Tito 2:13. Abra conmigo la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es Dios. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia es clara y es contundente cuando nos demuestra que el Señor Jesucristo es Dios, que Él tiene divinidad en Él, que la deidad del Espíritu Santo habita corporalmente en el Hijo de Dios. Por eso Tomás, cuando lo vio y le vio las marcas en sus manos, le dijo: mi Señor y mi Dios. Entonces, en resumen, el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque estaba con el Padre. Juan 1:1, Primera de Juan 1:1, San Juan 17:3. Número 2, porque se encarnó. San Juan 1:14, gloria al Señor Jesucristo. Primera Timoteo 3:16, Primera de Juan 4:2. Porque el Padre hizo todas las cosas por medio de Él. Juan 1:1-2, Hebreos 1:1. ¿Sí? Y en este caso, el Señor Jesucristo es el Verbo, porque el Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5, Tito 2:13, Primera de Juan 5:20. Y por último, la prueba más contundente, clara, poderosa, explícita, que demuestra que el Señor Jesucristo es el Verbo de Dios. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese es uno de los títulos de Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Otra vez, se lo voy a leer otra vez, porque parece que no le quedó claro, ¿verdad? Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Repito, el Verbo de Dios. Hay una distinción. El Verbo de Dios. ¿Quién es este verbo? ¿Quién es este jinete? Bueno, el libro de Hebreos dice que el Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y en su muslo hay un nombre escrito, Apocalipsis 19. Rey de reyes y Señor de señores. Él vendrá a acabar con sus enemigos, Mateo 25. ¿Sí? Vendrá a juzgar a las naciones. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo. No nos dice, en este caso, que el Señor Jesucristo nunca va a regresar a la tierra. Nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a regresar a la tierra. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24 que aparecerá una señal en el cielo y verán al Hijo del Hombre descendiendo sobre las nubes con gran poder y gloria, y con él todos sus santos ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Que el jinete de Apocalipsis 19 es el Hijo de Dios, Jesucristo. Por tanto, su nombre es el Verbo de Dios y el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No te dejes engañar por estos falsos profetas. Lo digo con todo respeto y amor, pero sin cobardía. No te dejes engañar por estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles. ¿Sí? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gloria al Señor Jesucristo. Así que es importante permanecer en la sana doctrina. Primera de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro 2:1, entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, repito, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, niegan la divinidad de Jesucristo, niegan que Jesucristo es el Señor, niegan que Jesucristo es el Verbo de Dios, niegan que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, niegan que Jesucristo es el camino al Padre, niegan que Jesucristo es la luz del mundo, niegan que Jesucristo es el buen pastor, niegan todos los atributos, características, poder y autoridad que el Padre le ha dado a su Hijo Jesucristo. Por eso es que son anticristos, falsos profetas, obreros fraudulentos. Arrepiéntanse y huyan de las garras de estos mentirosos, falsos profetas. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal y recuerda que Jesucristo, aunque les duela, pronto viene por su pueblo. Maranata, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús.
y que Dios bendiga a todos mis hermanos. Suscríbanse a este canal. A Dios sea la gloria.